buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Nuevamente un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shavua, continuando con el libro de Vaikra, con el libro de Levítico, queridos hermanos. Y que damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos da de continuar aprendiendo de su palabra. Y bueno, quiero, antes de iniciar, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, por encontrarse por acá. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo, a todos los miembros de nuestra comunidad, y también queremos agradecer la presencia de todas aquellas personas que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. También agradecidos con cada uno de ustedes por su presencia. Baruch Hashem. Como les decía, hoy nos encontramos con la porción llamada Mepsorá. Mepsorá, y esta palabra Mepsorá, que habla de las personas que tienen el problema de la zarat, o sea, personas leprosas, personas con lepra. Y aquí vamos a ver cómo el Todopoderoso, ¿verdad? Pues manda a que estas personas hagan un ritual para que ellas pues puedan, ¿verdad? Purificarse. Entonces vamos a ver aquí una serie de cosas importantísimas, vamos a profundizar mucho en algunas de ellas. Como siempre, hablamos un poquito de dónde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Tazria. Parashá Tazria, que significa cuando concibas. Hablaba de lo que se tenía que realizar o hacer cuando una mujer daba a luz, ya fuese un niño o una niña. Esta tenía que estar apartada porque no se encontraba dentro de la pureza ritual. Y ella tenía que estar 7 días separada más 33 días. 7 días más 33, o sea, 40. Cuando era un niño, cuando era una niña, tenía que estar 14 días más 66 días, en total 80 días. Para que usted pueda tener pues un claro panorama de lo que estamos hablando, le invitamos a ver esa parashá que ya está en nuestro canal de YouTube, para que usted pueda entender cuáles eran las razones, por qué era que se hacía, y entonces pueda pues así despejar cualquier duda que pueda tener en este momento. También vimos donde ya se empezaba a hablar de la zarat, de esta lepra, por llamarlo de alguna forma, porque era algo muy similar a la lepra. Ahí explicamos que no tiene nada que ver con el bacilo de Hansen. Hansen fue este científico que descubrió este bacilo y por esa razón pues lleva su apellido, el bacilo de Hansen. Así que, bueno, sin más, vamos a iniciar con la lectura de los capítulos correspondientes y iniciamos con el capítulo 14. Purificación del leproso. Habló Adonai a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. Luego el sacerdote ordenará que se degüelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo,
y lo sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo. El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Al séptimo día rasurará todo su cabello de su cabeza, de su barba y de sus cejas. Es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. Al octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera perfecta de 1 año, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal y 1 log de aceite. Y el sacerdote que purifica hará poner en pie ante la presencia de Adonai al hombre que es purificado junto con estas cosas en la entrada de la tienda de reunión. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como ofrenda por la culpa con el log de aceite y los mecerá como ofrenda mecida ante la presencia de Adonai. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenece al sacerdote, es cosa santísima. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y untará el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado y el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará del log de aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su palma izquierda y con su dedo hará aspersión de aceite 7 veces delante de Adonai. Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia de Adonai. Luego el sacerdote preparará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza, el cual después degollará el holocausto. Y el sacerdote hará subir el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Pero si es pobre y su mano no alcanza a tanto, entonces tomará un cordero para ser mecido como ofrenda por la culpa, para hacer expiación a favor de él, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda vegetal, y 1 log de aceite. También 2 tórtolos o 2 palominos según alcance su mano. Uno será para expiación por el pecado y otro para holocausto. Al octavo día los hará llevar al sacerdote para su purificación a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Adonai. Y el sacerdote tomará el cordero de la ofrenda por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida en presencia de Adonai. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y untará en el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre su propia palma izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote hará aspersión del aceite que tiene en su palma izquierda 7 veces ante Adonai. Luego el sacerdote aplicará parte del aceite que tiene en su palma sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima del lugar donde se puso la sangre de la ofrenda por la culpa. Y el resto del aceite que está sobre la palma del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que ha sido purificado para hacer expiación a favor de él en presencia de Adonai. Asimismo ofrecerá la primera de las tórtolas o de los palominos de lo que alcance su mano. La primera víctima según alcance su mano en ofrenda por el pecado, y la otra como holocausto,
junto con la ofrenda vegetal, y el sacerdote hará expiación a favor del que ha sido purificado en presencia de Adonai. Esta es la ley para el que haya tenido llaga de lepra y que su mano no alcance a tanto para su purificación. Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando entréis en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en propiedad, yo ponga una llaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra propiedad, aquel de quien es la casa irá a dar aviso al sacerdote diciendo: algo como una plaga hay en mi casa. Entonces, el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre a mirar la infección, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa. Después, el sacerdote entrará a examinarla, observará la mancha y si aquí hay infección en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y hará cerrar la casa por 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá y observará, y aquí si la infección se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote ordenará que arranquen las piedras que tengan la infección y las echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después hará raspar la casa por dentro en su alrededor y el polvo que raspen lo echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piezas y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y se tomará otra mezcla para revocar la casa. Pero si después de haber arrancado las piedras y raspado y revocado la casa, la infección irrumpe otra vez en la casa, el sacerdote observará y he aquí, si la mancha se ha extendido por la casa, hay lepra maligna en la casa, está impura. Inmediatamente derribará la casa con sus piedras, sus maderos y todo el polvo de la casa y lo sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. El que entre en la casa durante los días en que estuvo cerrada será impuro hasta la tarde. Y el que se acueste en aquella casa lavará sus vestidos, y el que coma en la casa lavará sus vestidos. Pero si el sacerdote entra y observa, y aquí en verdad la infección no se ha extendido por la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, pues la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, tomará 2 avecillas y madera de cedro, escarlata e hisopo, y degollará una de las avecillas en una vasija de barro sobre aguas vivas. Tomará la madera de cedro, el hisopo y la escarlata, junto con la avecilla viva, y lo sumergirá en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas y con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y la escarlata. Luego dejará ir a la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de cualquier infección de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón de la costra y las manchas blancas lustrosas, para instruir cuándo es impuro y cuándo es limpio. Esta es la ley sobre la lepra. Amén. Baruch Hashem. Bueno, como podemos ver, perdón, como podemos ver acá, ¿verdad? El Todopoderoso dio instrucciones respecto a una persona que había adquirido lepra en su cuerpo, y también vemos que esta lepra podía haber estado también en una casa, y que el Todopoderoso pues decía cómo el sacerdote tenía que inspeccionar aquella casa para darse cuenta si realmente era lepra o no la que había en ese lugar. Bueno, aquí vemos unos cuantos pasajes, el verso 1, el verso 3 y el verso 8 que dice: y el Eterno habló a Moisés y le dijo, esta es la ley para el día de la purificación del leproso cuando lo lleven al Coanim. Y dice el verso 3 que el sacerdote saldría fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra había sido sanada.
muy importante, ¿verdad? Que el sacerdote tenía esa labor de ser él quien podía decir si aquella persona era una persona que ya se había sanado o no se había sanado, si esta persona tenía lepra o no tenía lepra, si esta persona era puro o estaba impuro. El verso 8 dice, y el que ha sido purificado lavará sus vestidos, se afeitará todo su cabello, se bañará en agua y quedará puro, y luego volverá al campamento, pero tiene que quedarse primero 7 días fuera de su tienda. Como podemos ver, no era tan sencillo que una persona que había padecido de esta afección en la piel pudiera regresar prontamente e incorporarse al campamento. Esta persona tenía que salir del campamento cuando se le había descubierto esta afección en la piel. Vemos que parte del ritual en el verso 6 dice, después, ya cuando la persona se le había dicho que ya la lepra se había ido y se iba a declarar, ¿verdad?, que era una persona ya que estaba en un estado de pureza, entonces tenía que, dice, tomar 2 pajaritos, ¿verdad? 2 pajaritos, 2 palomitas, y dice que tenía que tomar primero al pajarito vivo, la madera de cedro, el tinte escarlata y el hisopo, y lo sumergería junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas. Por supuesto que uno trata de entender, o sea, qué había en este ritual. Y bueno, las 2 palomitas representan pues a la persona afectada, que había sido afectada por la lepra. Representaba a esta persona. Una de ellas era sacrificada, por lo tanto, digamos, representaba el castigo que había recibido la persona. Ahora vamos a hablar de cuál castigo, por supuesto, ¿verdad? Vamos a hablar del castigo. Y entonces se nos hace obvio, por supuesto, ¿verdad? Que cuál podría ser el castigo. Entonces, la palomita que era sacrificada representaba el castigo por la falta. La que estaba viva representaba a la persona una vez absuelta, la persona de su falta. El cedro, bueno, el cedro representa la altivez. El cedro es un árbol muy fuerte, muy lindo, muy majestuoso y muy alto. Y normalmente, pues, el cedro puede notarse entre otros árboles de otras especies y él se ve, pues, espléndido. Tenemos el hisopo, que es una planta que no tiene ningún valor, es una planta ordinaria, por decirlo de alguna forma, silvestre, eh, y bueno, esto representa la humildad, porque el cedro representa a la persona altiva, a la altivez. Ahora vamos a profundizar un poquito respecto al problema de por qué estas personas recibían o venía esta afección en su piel. Pero normalmente podemos decir que cuando las personas hablan mal de una persona, normalmente es porque esta persona que habla mal de otra se siente superior a aquella persona. Por eso pone pie o da pie a que esta persona quiera hablar mal de aquella otra persona, porque de alguna forma se siente superior y diría, no, yo no haría de esa manera, no actuaría de esa forma, y entonces da pie a que esta persona hable mal de aquella otra, aparte de que también pueden haber otro tipo de sentimientos como envidia y otros, ¿verdad? Pero por esa razón, algunos de los sabios de Israel consideran que el cedro es tomado en consideración aquí porque eso representa la altivez que pudo haber tenido aquella persona para caer en el error de hablar mal del prójimo. Una vez que la palomita que estaba viva la sumergían en las aguas y en la sangre de la que había sido sacrificada,
era puesta en libertad y eso pues representaba también a la persona que había sido liberada de su culpa. En el verso 12 dice, y habrá de tomar el Cohen uno de los corderos y lo ofrecerá como Asham, sacrificio expiatorio por la culpa, junto con el log de aceite y los levantará en elevación ante Adonai. En el verso 14 dice, tornará el Cohen de la sangre de Asham por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el lóbulo de la oreja del que se purifica, el lóbulo derecho, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de el pie derecho. Y bueno, algunos tratan de encontrar alguna simbología respecto a esto. Y entonces una de las razones que pueden encontrar para esto, que porque era que se ponía la sangre en el óvulo de la oreja derecha, en la mano, en el dedo gordo de la mano derecha y en el pie, y era porque esto representa, bueno, parte de nuestros sentidos, el oír, nuestras manos y los pies representan la acción, y entonces era como hablar de un compromiso que había de aquella persona que se estaba purificando en guardar este pacto, y este compromiso para no pecar, ¿verdad? Con alguna de esas partes. Bueno, eso, digamos, podría ser una de las intenciones del Eterno respecto a por qué se ponía, ¿verdad? En la oreja, en el dedo de la mano derecha y en el dedo del pie derecho. También existe la posibilidad de que sea por esta otra razón, de la que nos habla este proverbio. Proverbio 6, 16, 19 dice, hay 6 cosas que el Eterno aborrece y 7 que le son detestables. Número 1, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, como podemos ver, también esta puede ser una de las razones por las cuales se ponía la sangre del que se purificaba en esas partes del cuerpo. Algunos hablan de las manos también por causa de que estas manos estaban manchadas con la sangre de los inocentes. En el verso 23 dice, al octavo día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación en presencia del Eterno. Y aquí quiero hablar un poquito respecto al número 8. Aquí dice en el octavo día. Recordamos aquella parashá que vimos, estudiamos la parashá Shemini al octavo día, después de que los Kohanim, los sacerdotes, estuvieron ahí 7 días en la tienda, siendo instruidos del servicio al Todopoderoso, y que en el octavo día fueron llamados al servicio al Eterno, que fue cuando cayó fuego del Todopoderoso y encendió el altar. Entonces ahí, pues vemos que el número 8 tiene, digamos, una relevancia importante, y aquí pues nos habla también del octavo día, donde dice, al octavo día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación. Y aquí vamos a hablar un poquito respecto al 8. Recordemos que las letras en hebreo tienen no solamente un valor numérico, sino también, ¿verdad? Representan ellas mismas algún símbolo. No solamente son letras, sino que también
representan algún simbolismo y aparte de eso también representan un número, o sea, tienen un valor numérico. Y aquí estamos hablando del 8. Y entonces, como hablábamos del 8 ahorita, dice la letra Het o Shet simboliza el número 8. El 8 es un número con mucho valor y significado, un significado grande, presenta la vida, aquí estamos hablando de la vida, representa la sobrenaturalidad del Eterno, que sustenta todo en su creación. Y, por ejemplo, vemos aquí los 8 días de la circuncisión del pacto, el número 8 que se escribe Shmoná o Shmone, tiene exactamente las mismas letras de la palabra Neshama, que llamamos alma, Neshama, que también estamos hablando aquí de una persona. 8 días fueron los días que permaneció la menorá encendida. El 8 representa milagro. 7 cielos y la tierra representa, dice, 8 lugares del gobierno del Eterno, las 8 vestimentas del Cohen Gadol, los 8 días para la purificación de la Zarat, que es lo que estamos hablando en este momento, y 7 semanas de 7 años para el Shemitah, pero era 7 por 7, ¿verdad? 7 semanas de 7 años y un año adicional que representaba el año 8, ¿verdad? Que es la sobrenaturalidad de Dios. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos del 8 y por qué hablamos de la sobrenaturalidad del Eterno? Precisamente porque la persona que era, en este caso, enferma de la lepra, era el Todopoderoso, que era el que realizaba el milagro para que esta persona pudiera purificarse, porque era un milagro. O sea, no solamente estamos hablando de la situación del Zarat en la persona, estamos hablando de la situación espiritual de la persona, porque era la parte más difícil, es la parte más difícil, es la parte que le corresponde al Todopoderoso, porque la persona, digamos, hoy en día puede ir donde un médico a buscar cómo ser sano de alguna enfermedad. El médico le puede dar medicamentos, pero ¿quién hace el milagro? El Todopoderoso. El Todopoderoso es quien hace el milagro para que entonces esos medicamentos que esta persona va a tomar, pues resulten en la sanidad que esta persona está buscando. Entonces ahí vemos la sobrenaturalidad del Todopoderoso. En el caso del leproso, pues también, el caso del leproso, pues también, ¿por qué? Porque esto no solamente tenía que ver con una situación de la afección, ¿verdad? En la piel, sino que esto tenía que ver con una situación espiritual. Y era ahí donde el Todopoderoso, pues, ayudaba a esta persona. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? También más adelante. Esa historia muy bonita, esa historia es muy bonita porque aquí vamos a empezar a hablar de por qué razón esta persona podía venir y adquirir esto que llamamos Zarat o que la gente conoce como lepra. Pero antes voy a contarles una pequeña historia antes de que leamos este salmo. La historia es el vendedor, el rabino y la esencia de la vida. Iba un vendedor ambulante ahí pregonando por las calles y decía, vendo la esencia de la vida. Vendo la esencia de la vida. Esta era una forma de atraer a las personas para que las personas se interesaran por aquello que aquel hombre andaba vendiendo. Resulta que un rabino famoso escuchó a este vendedor donde decía, vendo la esencia de la vida. El rabino se interesó y fue donde aquel vendedor a comprar aquella pócima que se supone que él estaba vendiendo. Y le dijo, yo quiero comprarte de la esencia de la vida, de esa pócima. El vendedor le dijo, usted no necesita de esto, ni las personas que son como usted. Y entonces el rabino insistía, le dice, no, yo quiero comprarte de esta pócima, yo quiero comprar de esa esencia de la vida. Fue tanta la insistencia del rabino que aquel vendedor vino y sacó un libro de Teilín, un libro de Salmos, y leyó uno de los pasajes.
de ese salmo y le preguntó al rabino, ¿sabes lo que sigue? Y el rabino le dijo, sí, el pasaje que sigue es el siguiente. Y le dijo el vendedor, ¿te das cuenta? Tú no necesitas comprar esta pócima. ¿Por qué? Porque ya el rabino conocía el pasaje. Conocía el pasaje y conocía la enseñanza que había a través de aquel Teilín. Y aquí tenemos esa enseñanza, queridos hermanos, en el Teilín, en el Salmo 34, en los versos 12 y 13, que dice, y pongamos mucha atención, ¿quieres vivir una larga vida y próspera? Por supuesto. Todos queremos vivir muchos años. Y queremos vivir esos muchos años con una vida próspera. O sea, que podamos tener plenitud en nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, dice el salmista, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Aquí tenemos, aquí tenemos precisamente la esencia de la vida. Y también vemos aquí el detonante, la razón por la cual aquellas personas tenían lepra o adquirían la lepra y era por causa de la Lashon Hara, de hablar mal, de hablar negativamente, de decir cosas malas. Y como dice el salmista, para tener una vida larga y próspera, tenemos que refrenar nuestra lengua. Es interesante, aquí en esta imagen que les voy a mostrar, es interesante lo que vemos. Aquí en esta imagen vemos la palabra Metzorah, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro estudio. Pero tenemos también otras oraciones con unas palabras muy parecidas, muy similares a la palabra Metzorah. Y tenemos en la parte de arriba, la palabra Mopsi Ra. Y en la parte de abajo tenemos la oración que dice Mopsi Shem Ra. ¿Qué significa? ¿Qué significado tienen estas oraciones? La de arriba, Mopsi Ra, significa esparcir el mal. Mopsi Ra significa esparcir el mal. Y si usted se fija con detenimiento, puede ver que la palabra Metzorah y la palabra Mopsi son muy parecidas. De igual forma, en la parte de abajo tenemos esta oración, ¿verdad?, que dice Mopsi Shen Ra, que significa difundir o esparcir un mal nombre. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Precisamente eso. Precisamente. Una persona que hace mal uso de su boca esparce el mal con ella. Y no solamente eso, una persona puede también difundir o esparcir un mal nombre a una persona. Cuando una persona habla mal de alguna persona, cuando una persona viene y habla chismes o cosas negativas de alguien, está difundiendo y esparciendo un mal nombre de esa persona. Y como les decía anteriormente, cuando hablábamos del árbol de cedro, normalmente aquellas personas que hablan mal de otras es porque creen que son superiores a esas personas. Si ven a una persona haciendo algo negativo, hablan de esa persona como diciendo, yo no lo hago, pero tú sí lo haces. Y señalan a esa persona. Eso es algo que no se debe de hacer. Eso es Lashon Hara.
Entonces, aquellas personas que sufrían de esta zarat, de esta lepra, por llamarlo de alguna forma, estas personas recibían esa lepra precisamente porque era una situación de índole espiritual. Recordemos que la presencia del Todopoderoso habitaba en medio de ellos. Recordemos que el Todopoderoso establece el Mishkan, la tienda de reunión, la tienda de encuentro, donde Él dice, yo voy a morar en medio de ustedes. Entonces, aquellas personas que vivían en la presencia del Todopoderoso y hablaban y hacían cosas negativas, eran personas que estaban propensas a recibir un castigo divino. En este caso, la zarat. Es como los filisteos, cuando los filisteos vinieron y tomaron el arca de la alianza, el arca del pacto, y la llevaron consigo, estos fueron llenos de tumores, se llenaron de tumores, hubo diferentes plagas, ¿por causa de qué? Por causa de que que eran personas paganas, eran personas idólatras, y entonces al estar la presencia del Todopoderoso ahí, pues recibían un castigo de parte de la divinidad. Así ocurría con las personas que hacían mal uso de su lengua, que hablaban mal del prójimo. Recordemos aquel episodio donde Miriam habla de su hermano Moshe. Miriam habla de su hermano Moshe y recordamos que Miriam habla de que su hermano había tomado una mujer cusita para ser su esposa y no una mujer de Israel, y ella vino, habló mal de su hermano y el Todopoderoso la castigó precisamente con Sarat. Recordamos ese episodio. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál era la razón por la cual estas personas adquirían o recibían el Sarat, la lepra en ellos? Así es, dice nuestro hermano Alexander, que el Eterno quiere que nos purifiquemos haciendo su voluntad. Y precisamente hacer su voluntad es amar al prójimo, como está escrito precisamente en el libro de Baikra, donde el Todopoderoso nos enseña que tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Es una forma de servir al Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, hay que darle mucha importancia a esta situación. Muchas personas en su vida están enfermas o están trayendo enfermedad a sus vidas, a su familia, por causa de la Shonara, por causa de la lengua maligna. Vea lo que dice Proverbios 18:21. Dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así está escrito. En la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y las personas que hablan mal o hablan bien, dice, comerán de ese fruto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser súper cuidadosos con nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque esto puede ser no solamente dañino para la persona de la que estamos hablando o de la que podríamos hablar, sino dañino para nosotros mismos. Muy bien, muy bien. Así es, querido hermano Freeland. Entonces, la Lashon Hara es algo muy terrible. La Lashon Hara es algo muy terrible, ¿verdad? Con respecto a el daño que esta puede causar. Cuando nosotros hablamos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no hablamos, pero cuando alguien habla mal de una persona, normalmente esta persona, como decía alguien, cuando alguien habla mal de una persona, no importa la distancia en que la persona se encuentre. La Lashon Hara puede, en ese sentido, hacer daño, no importa el lugar donde aquella otra persona se encuentre. O sea, no es necesario mandar un misil para hacerle daño a esa persona. Pueden ser las palabras. Hoy en la era de
de las redes sociales, de todo lo que hoy en día conocemos. Una persona puede estar en China y otra al otro lado del mundo y por un WhatsApp le puede mandar un mensaje y usar la Lashon Hara a través de esto. Y el problema de la Lashon Hara para una persona que hace esa práctica o que practica la lengua maligna, el hablar mal del prójimo, el hablar chismes, el desprestigiar a una persona, el creernos superior a otros, porque como les digo, normalmente, ¿qué ocurre? Una persona cuando habla mal de otra es porque se siente superior a aquella de la que está hablando. Entonces, en este caso, la Lashon Hara es un mal muy terrible, es una de las cosas que no podemos, no se puede hacer tikkun, no se puede hacer una reparación al 100% porque las palabras una vez que salen de nuestra boca no regresan. Es como aquel experimento, ¿verdad? De aquel profesor que le dice a sus alumnos que saquen, que lleven un tubo de pasta de diente a la clase y les dicen, ¿verdad? Que le saquen la pasta de diente y todo el mundo lo logró. Ninguno de ellos, ¿verdad? Tuvo dificultad para eso, pero cuando él le dijo que tenían que meter nuevamente la pasta de dientes dentro del tubo, ninguno de ellos pudo. Y eso precisamente tiene que ver, ¿verdad? Con la Lashon Hara. Entonces, la Lashon Hara, cuando alguien habla mal de una persona, daña a aquella persona, pero no solamente daña a aquella persona, daña también a aquellas personas que están escuchando lo que dicen. Y daña también a la persona, esta Lashon Hara daña a la persona que está diciendo. Entonces, la Lashon Hara es algo que puede destruir, que puede causar daño, no solamente a la persona de la que se habla, sino a la persona que recibe y la persona que escucha. Todas esas personas también se ven afectados. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Dice nuestro hermano Alexander que de la lengua proviene lo bueno y lo malo. Sí, puede provenir lo bueno y lo malo. Todo depende del uso que le dé cada persona. Vean lo que dice Proverbios 18, 6 y 7. Los labios del necio traen contienda, Lashon Hara, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Entonces, aprendemos, queridos hermanos, lo terrible que es la Lashon Hara. Por lo tanto, usted tiene que tener mucho cuidado con el uso de su boca, con el uso de su boca, con el uso de la lengua, con las palabras que salen de su boca. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir. Tenemos que conectar, ¿verdad? Muy bien nuestro cerebro a nuestra boca y pensar muy bien lo que vamos a hablar. Vean lo que dice este Salmo, Salmo 109, verso 17, otro pasaje de referencia. Amó la maldición, que ésta le venga. No quiso la bendición, que se aleje de él. Y esto que hoy en día estamos hablando es algo que trae bendición para todo aquel que lo escucha, para todo aquel que toma este consejo, para todo aquel que recibe este consejo. Pero aquel que no recibe este consejo, aquel que dice, no, a mí me gusta hablar de las personas, me gusta el chisme, me gusta causar contiendas. Bueno, precisamente amó la maldición más que la bendición. Aquí tenemos otro pasaje de referencia, vea este salmo, es un salmo extraordinario que dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Salmo 52, 4 y 5. Has amado
toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. O sea, una lengua, una lashon hará. Lashon significa lengua y hará malo o maligna. Y eso precisamente es lo que expone este Teilim. Desconexión total. Desconexión total. ¿Qué era lo que provocaba en estas personas y en las personas hoy? Porque como la presencia del Santo y Bendito, la Shekinah, la presencia divina, la manifestación del Todopoderoso, hoy está oculta. Pero si hoy las personas, si la presencia del Todopoderoso estuviera manifiesta, las personas, ¿verdad?, que hacen uso de la Shonara tendrían su merecido, ¿verdad?, más pronto de lo que se espera. Y entonces, ¿qué ocurría cuando una persona, en este caso, cuando estaban allá en el campamento, en el Mishkan, donde estaba la presencia del Santo y Bendito es, y estas personas hacían uso o practicaban la Lashon Hara y venía el Sarat? ¿Qué provocaba esto? Provocaba una desconexión total. Querido hermano, eso es lo que ocurre cuando uno practica no solamente la Lashon Hara, cualquier pecado. Cuando nosotros practicamos, ¿verdad?, algún pecado, cuando nosotros practicamos o hacemos alguna cosa, ¿verdad?, que está prohibida, que el Todopoderoso dice que no debemos de hacer, que no debemos de practicar. Cuando nosotros estamos haciendo eso, nosotros creamos una desconexión con nuestro Creador, una desconexión total. Así como vemos esta imagen, una desconexión donde vemos ahí como una señal de Wi-Fi, donde está siendo, ¿verdad?, rota, donde hay esta desconexión con el Todopoderoso, con nuestro Creador, con la divinidad. Entonces, esto era uno de los resultados que obtenía una persona cuando tenía esta zarat o lepra en su cuerpo. ¿Qué provocaba toda esta desconexión? También, aparte de eso, provocaba un aislamiento. Como podemos ver aquí, vemos a un hombre como metido en una botella donde se encontraba aislado, separado, encerrado, incomunicado, en un retiramiento, en una separación, en un destierro. Todo eso, ¿verdad?, para una persona que en este caso tenía, ¿verdad?, la lepra o que había sufrido de lepra. Todas esas circunstancias, todas esas situaciones eran algo que esta persona llegaba a vivir. De muerte a vida. Eso que está viendo usted, querido hermano, acá, eso es una mikve, ¿ok? Una mikve. Esta mikve es como una especie de piscinita, es como una especie de piscina. Es, digamos, eh, un lugar donde las personas pueden hacer lo que llamamos tevilá, que es que ingresan ahí para hacer un baño ritual. Entonces, esta mikve, como esta poza, era algo, ¿verdad?, que tenía aguas corrientes, aguas que, digamos, fluyen, que podían ser aguas de río, de lago, de manantial. Y entonces decimos aquí de muerte a vida. ¿Por qué decimos de muerte a vida? Recordemos las palabras de Moshe cuando habla con el Todopoderoso y le pide que sane a su hermana Miriam, que le dice el na refanala. Dios, por favor, sánala, por favor. De ahí es donde nosotros, pues tomamos, ¿verdad?, precisamente esa oración para pedir por las personas que necesitan sanidad. Le decimos al Todopoderoso, el na
Resfanalá. Y entonces, ¿qué era lo que decía? ¿Cuáles eran las expresiones o lo que decía Moisés respecto a su hermana? Que parecía como una criatura que sale del vientre de su madre como muerta. ¿Ok? Entonces aquí decimos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el que padecía esta zarat, esta lepra, precisamente era como que hubiese estado muerto. ¿Por qué? Por causa de la desconexión, por causa de la desconexión con el Todopoderoso. Y eso es lo que le ocurre a todas las personas, aquellas que viven sus vidas practicando el pecado. Son personas que están como muertas. También aquellas personas que están alejadas del Creador, aquellas personas que no tienen una relación con el Todopoderoso, son personas que están como muertas. Y la persona que padecía Zarat era como que había sufrido una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque estaba en desconexión total con el Todopoderoso, porque había una separación no solamente del pueblo, de su familia, de su gente, de su nación. Había una desconexión, una separación con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque una persona que no está en santidad, en un estado tajor, en un estado de pureza, no puede estar delante de la presencia del Todopoderoso, porque eso sería contraproducente para la persona. Eso podría provocar la muerte de la persona. Entonces, cuando está en nuestro poder evitar que una persona caiga en esa situación, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que ayudar a esa persona para que eso no lo haga. Si escuchamos a una persona, ¿verdad? Que va a decir algo, mejor es decirle, no digas nada. No hables. No hables mal de esa persona. Si vas a decir algo de esa persona, háblalo con él. Dilo a él, díselo a esa persona directamente. Y evitamos que esta persona caiga en ese problema. Pero volviendo a la situación de aquellas personas que tenían zarat, que tenían esta lepra, esta afección en su piel, decimos que de muerte a vida. Vean qué interesante este pasaje. Y tenemos Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 7. Aquí hay un personaje que se llama Namán. Namán era un general de un ejército. Y resulta que este Namán era un hombre muy valiente y muy amado por su rey, pero tenía un problema. Era leproso, tenía lepra. Resulta que ellos habían traído a una mujer israelita a su tierra y esta mujer que servía a la esposa de Namán, esta mujer israelita dijo, si mi señor fuera donde el profeta que se encontraba en Israel, para que éste le pida que por favor ore por él para que sane, posiblemente sane. Naamán escuchó lo que esta mujer había dicho y fue donde el rey, y el rey le dijo, ve donde, porque el rey amaba mucho a Naamán, y le dice, ve donde el rey de Israel, y yo te voy a dar cartas para que él te reciba, y llévale obsequios, y llevaba plata, y llevaba oro en gran cantidad, y regalos preciosos, y se fue para allá. ¿Y qué nos cuenta la escritura en Segunda de Reyes? Luego que el rey de Israel leyó las cartas que le mandaba este otro rey, ¿qué dice la escritura? Rasgó sus vestidos. ¿Y cuál fue la expresión del rey de Israel en ese momento? Dijo, ¿soy yo Dios? Preguntándose. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Vean qué es. Primero muerte y después vida. No dice primero vida y después muerte. Dice, ¿acaso soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí, para que sane yo a un hombre de lepra?
Entonces, podemos entender que dice que aquel hombre que estaba con esa lepra era como que estuviera muerto y a la hora de sanar volvería a la vida. Una persona en esta condición, en este caso, con Zarat, con lepra, era una persona que su condición no física, su condición espiritual era como una persona muerta. Era una persona que en su estado era como muerta. Cuando esta persona venía y el Todopoderoso le sanaba y él venía y se purificaba, era como que hubiese resucitado. Era una persona que había pasado de la muerte a la vida. Así de terrible, así de terrible era la condición de la persona que venía la lepra a su vida. Tremendo. En el verso 34 dice, cuando hayáis venido a la tierra de Canaán, que yo os doy a vosotros en posesión, dispondré plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. O sea que la lepra no solamente podía estar en la persona, sino que esta lepra podía difundirse incluso hasta en su hogar. Esto podría ser también, ¿verdad? No solamente en la persona, sino también en su casa. Verso 44 dice, y vendrá el Cohen y verá, y he aquí que si se hubiera extendido la plaga en la casa, lepra maligna es, en la casa impura es. O sea, que podía la lepra incluso trascender no solamente a la persona, o sea, no solamente estar en la persona, sino que podía trascender hasta su vivienda y su ropa y sus pertenencias, y todo se convertía en impuro. Por lo tanto, todo esto no podía estar en la presencia del Todopoderoso. Ve aquí este pasaje de referencia, Proverbios 17:13. A quien devuelve mal por bien, no se le apartará el mal de su casa. A quien devuelve mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Por lo tanto, las personas que practican la Shonara no solamente están propensos a recibir ellos el mal, sino que están llevando ese mal a su hogar, están llevando ese mal a su casa. Así que definitivamente, queridos hermanos, es una situación terrible, terrible, ¿verdad? La zarat, la enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad de lepra espiritual. El verso 57 dice, para enseñar el día de declarar impuro y el día de declarar puro. Esta es la Torá, la instrucción, la ley que rige para la ley. Muy bien, vamos a ir al capítulo 15. Vamos a la lectura del capítulo 15 de Baikra. Adelante. Habló Adonai a Moisés y a Aarón, y les dijo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando emita flujo seminal en su miembro viril será impuro a causa de su flujo. Esta será la norma sobre la impureza del varón por su flujo. Sea que su miembro emita su flujo o que esté obstruido por su flujo, él tendrá su impureza. Cualquier lecho que se acueste que padezca gonorrea será impuro, y todo aquello sobre lo cual se siente impuro quedará. Cualquiera que toque su lecho habrá de lavar sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Cualquiera que se siente sobre cualquier objeto en el que se haya sentado el que padece gonorrea deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Asimismo, cualquiera que toque el cuerpo del que padece gonorrea lavará sus vestidos,
Se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Y si el que tiene gonorrea escupe sobre el que está limpio, entonces éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Cualquier montura sobre la que cabalgue el que tiene gonorrea será impura, y cualquiera que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él será impuro hasta la tarde. Y el que la transporte lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que tiene gonorrea sin haberse lavado las manos en agua, habrá de lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. La vasija de barro que toque quien padece gonorrea será quebrada, pero todo utensilio de madera se enjuagará con agua. Cuando el que padece gonorrea haya sido limpiado de su flujo, él mismo contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en aguas corrientes y quedará limpio. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y comparecerá ante Adonai a la entrada de la tienda de reunión y los entregará al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el delante de Adonai a causa de su flujo. El varón que tenga espermatorrea lavará en agua todo su cuerpo y permanecerá impuro hasta la tarde. Cualquier vestido o cuero sobre el cual haya caído semen se lavará con agua y será impuro hasta la tarde. Si un varón se acuesta con una mujer y hay efusión seminal, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer tenga flujo de sangre, que sea el flujo regular de su cuerpo, permanecerá 7 días en su impureza legal y cualquiera que la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre que se acueste durante su impureza será impuro, y todo aquello encima de lo cual se siente impuro será. Cualquiera que toque el lecho de ella lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Asimismo, todo el que toque cualquier objeto sobre el cual ella se haya sentado deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Y si hubiera alguna cosa encima del lecho o encima del objeto sobre el cual ella se haya sentado, al tocarlo uno quedará impuro hasta la tarde. Si un hombre yace con ella aún así y su menstruo se vierte sobre él, será impuro por 7 días y toda cama sobre la que él se acueste será impura. Y si una mujer padece flujo de sangre por muchos días sin ser tiempo de su menstruo, o cuando tenga flujo pasado su periodo, todos los días de ese flujo impuro permanecerá impura como los días de su menstruación. Todo lecho en el que se acueste durante todos los días de su flujo le será como el lecho de su menstruación, y todo aquello sobre lo cual se siente será impuro como la impureza de su menstruación. Y cualquiera que toque estas cosas quedará impuro, tendrá que lavar sus vestidos y bañarse en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Cuando quede libre de su flujo, entonces contará para sí 7 días y después será limpio. Al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote preparará el uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por ella delante de Adonai a causa del flujo de su impureza. Y así, pues, mantendréis separados de sus impurezas a los hijos de Israel, para que no mueran por sus impurezas, al contaminar mi tabernáculo que está en medio de ellos. Tal es la ley tanto para el que padece gonorrea como para el que tiene espermatorrea que lo haga impuro, para impuro en su periodo menstrual, para quien padece flujo, sea varón o hembra.
para el hombre que cohabita con mujer impura. Muy bien, Baruch Hashem. Aquí vemos lo que tiene que ver con las impurezas sexuales. Y es que tenemos que dejar muy en claro esto. Estamos hablando de personas que estaban viviendo en el campamento donde la presencia del Todopoderoso habitaba. O sea, estamos hablando de algo que no es nada parecido a lo que hoy en día conocemos. Hoy en día, con respecto a lo que es la tevilá en el caso de la mujer, en el judaísmo eh, ortodoxo y en cualquiera de sus ramas normalmente del judaísmo, pues la mujer que es casada normalmente, una vez que ha terminado su periodo, pues van a una mikve. Incluso se dice que eh, lo primero que se construye en una comunidad judía es la mikve. Después se construye la sinagoga. Primero la mikve. Y entonces, una vez que ella ha pasado por su periodo de menstruación, entonces lo ideal es que ella vaya a la mikve y ella pueda lavarse, pueda purificarse, ¿ok? Incluso para poder estar nuevamente con su esposo. Normalmente, digamos, cuando la mujer se encuentra en este periodo que se llama nida, que es el momento cuando ella está con su periodo menstrual, normalmente pues el hombre duerme aparte. El hombre duerme aparte de la mujer. Así se maneja en el judaísmo ortodoxo. Y bueno, aquí habla de las impurezas sexuales. Habló el Eterno, dice a Aarón y a Moisés, para decirles, háblenlos a los Bene Israel y díganles cualquier persona que padezca en derrame impura por este derrame. Y esta es la ley de la impureza por algún derrame, sea que su cuerpo deje de destilar el derrame o lo retenga, es impuro. Es personas que tenían este problema donde ellos pues tenían esta situación, ¿verdad? Que miramos en esta versión que llamaba como gonorrea. Ahora, es muy importante saber que muchas personas a veces padecen de algún tipo de enfermedad porque eso tiene, ¿verdad?, que ver con una situación a veces de índole espiritual. O sea, cuando, digamos, una persona a veces se enferma y esto no tiene ninguna razón de ser, a veces es, digamos, un mensaje de parte del Creador para que esta persona pues busque más de Él, para que busque de su presencia, para que se examine, para que pueda ver, ¿verdad?, hacer una introspección, para ver qué no está haciendo bien, ¿verdad? A veces el Todopoderoso puede usar estos eh, mecanismos, por decirlo así, para que la persona pueda meditar y buscar más la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablamos de las personas que vivían en medio del campamento donde estaba la tienda de reunión y el Todopoderoso le habla a Moisés y a Aarón, Moshe y a Aarón, para que entonces transmitan al pueblo estas instrucciones de manera que estas personas, como eran personas a las cuales pues no se podía saber, ¿verdad?, que tenían esta situación, porque estamos hablando de una situación, digamos, eh, a nivel íntimo. Entonces, estas personas podían tener esta situación, no hablar con nadie y presentarse delante del Todopoderoso de esa manera y provocar pues su muerte. El Todopoderoso dice, ¿verdad? Tendrán que hablarles, tendrán que decirles esta situación para que no ocurra una muerte en ellos. Dice el verso 18, la mujer con quien el varón tuviere ayuntamiento de simiente
Ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde, ¿verdad? ¿Y esto debido a qué? Debido precisamente a que si ellos están viviendo en el campamento donde la presencia del Todopoderoso está. En el verso 19 dice, y cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su carne 7 días, estará apartada. Cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y entonces estamos hablando aquí de la persona, ¿verdad? De la mujer, en este caso, en su tiempo de nidad, de su menstruación, donde ella tenía que apartarse para, digamos, apartarse de cualquier tipo de acto, ¿verdad? Que tuviera que ver con la espiritualidad, cualquier servicio al Todopoderoso, ella pues no podía presentarse en la condición en la que ella se encontraba. Incluso algunas personas han malinterpretado esta situación, ¿verdad? Diciendo pues de que hay un poco de machismo respecto a esto. No, sencillamente es que el Todopoderoso no quiere que esta persona de alguna forma pueda venir y recibir alguna especie de castigo, no, aunque no sería la palabra, ¿verdad? Correcta, porque, digamos, no van a castigar a una persona por algo que viene de manera natural, pero es lo que podría pasarle si esta persona se presentara de esa manera. Y esto lo vemos, ¿verdad? Con la bondad del Todopoderoso, precisamente porque el Todopoderoso es un Dios justo y habla a las personas para que no vayan a, pues, a tener ese tipo de situación, ¿verdad? Que él quiere evitar una situación para una persona, en este caso una mujer, que se encontraba en su periodo de menstruación y el Todopoderoso le dice, ella tendrá que estar apartada, tendrá que estar separada, para que ella pues no sufra algún daño. ¿Ok? Verso 31 dice, y habréis de separar a los hijos de Israel de su impureza para que no mueran con su impureza. Al manciñar ellos mi Mizcán, mi tabernáculo, la tienda de reunión que está entre ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿verdad? De la presencia, la Shekinah, la gloria o radiancia de Dios, presencia de Dios en su manifestación de manera física. Entonces es algo muy importante, o sea, hay algo muy importante donde el Todopoderoso establecía estas normas, esta instrucción, este reglamento, esta ley, para que las personas no fueran a recibir algún daño por causa de presentarse de esa manera. Más bien, era el Todopoderoso hablándoles y favoreciéndoles en el sentido de que, no, si te encuentras en esta situación, no vayas, no te acerques. En lo cotidiano, en lo cotidiano que vivimos siempre, a diario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los profesores normalmente cuando un niño tiene gripe? Le dicen, papá, mamá, por favor, no manden a sus niños si estos tienen gripe, precisamente para que estos no vayan a contagiar a los demás. Aquí el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque aquí, si la persona se presentaba de una forma inadecuada delante del Todopoderoso, esta es la que podía más bien, ¿verdad? Pues recibir algún tipo de situación en su contra, ¿verdad? Por causa de la presencia del Todopoderoso. Entonces, instrucciones que el Todopoderoso daba, porque el Todopoderoso quería que todos, ¿verdad? Estuvieran puros, santos delante de Él. Y esa es la forma en que todos debemos de andar, de caminar, caminar en rectitud, en justicia delante del Todopoderoso, en santidad y en pureza delante del Todopoderoso.
Y con mucha más razón, si hoy en día estuviera construido el Beit HaMikdash, el sagrado templo, la Shejinah, la presencia del Todopoderoso, estuviera ahí, por supuesto que le aseguro que usted y mi persona, si nosotros nos presentáramos en ese santo lugar, trataríamos de encontrarnos en las condiciones de pureza correcta para poder estar en la presencia del Todopoderoso. Muy bien. Un pasaje de referencia ya para ir terminando, Isaías 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ese es un pasaje de Isaías 64, verso 6, que nos habla que en relación, ¿verdad? Y no es para sentirnos mal, porque dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias, nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, como un trapo, ¿verdad? Mal lavado. Dice que hemos caído todos como una hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No tenemos que sentirnos mal por lo que dice este pasaje. Este pasaje sencillamente nos está poniendo en perspectiva, en una perspectiva respecto a la santidad del Todopoderoso. Si nosotros nos ponemos en perspectiva respecto a cómo somos nosotros delante del Creador, por supuesto, somos como suciedad, somos como inmundicia, porque no podemos comparar la santidad del Santo y Bendito es, la santidad del Eterno, la santidad del Todopoderoso, respecto al grado de santidad que nosotros podamos tener. Por supuesto que tenemos que ser mesurados respecto a ello y no podemos comparar nuestra santidad en relación a la santidad del Todopoderoso. No podemos comparar nuestra justicia con la justicia del Todopoderoso. Por supuesto que no. Entonces, esto es sencillamente el profeta Isaías poniéndonos en perspectiva respecto al Todopoderoso y nosotros. Muy bien, queridos hermanos. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de este estudio maravilloso, donde podemos aplicar muchas cosas, podemos aplicar mucho de esto a nuestra vida hoy en día, a nuestra cotidianidad, en el sentido, sobre todo, de vivir una vida en santidad, vivir una vida en santidad. Recordemos que si bien es cierto, la Shejinah, la presencia divina, la presencia del Todopoderoso palpable, tangible en nuestras vidas hoy, no es como cuando estaba el Mishkan o el Beit HaMikdash, el Sagrado Templo, pero de igual forma siempre estamos bajo la supervisión divina. Por lo tanto, debemos de tratar de caminar en santidad delante del Todopoderoso. Y, importantísimo, el peligro en el mal uso de nuestra boca. El peligro en el mal uso de nuestra boca. Recordemos lo que dice el proverbio. En nuestra boca tenemos el poder, de la vida y de la muerte. Y por lo tanto, conocemos que existe la Lashon Hara, la lengua maligna, que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hacemos uso de nuestras palabras. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra. Agradezco a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos ustedes que nos van a honrar con su presencia a través de nuestro canal de YouTube. Queremos desearle a cada uno de ustedes una feliz semana, una excelente semana. Dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo,
tú eres Dios, tú eres Elohim. Así que damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos dio y esperamos, si el Eterno así lo quiere, encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio la próxima semana y les deseamos Shavuot Tov para todos.